corte comercial con el auspicio de Librerías Giret. Y es que hay libros de estos que estamos trabajando, hay libros disponibles. Se habían llevado el último, pero nuevamente hay disponibles. Así que si usted no lo tiene y lo desea, es un muy buen material. Que la clase, gracias a Dios por poder exponer aquí, pero la riqueza es mucho mayor cuando usted escucha la clase, lo comparte con otros, pero también lee, ¿sí? Además tenga en cuenta que no estamos tratando todos los capítulos, solo vamos a poder tratar 7 capítulos y son 14, entonces imagínese usted la riqueza que usted va a tener allí. Entonces le invito para que al final de todo, si usted tiene preguntas, dudas o algunas de dónde lo puede conseguir o cómo. Aquí tenemos una representante de la librería Giret, entonces yo luego se lo remito. Ok, listo, entonces vamos a dar inicio en esta noche. Entonces, bueno, debería decir capítulo cuarto, perdón, porque ya vimos el tercer capítulo del libro, pero en este caso dimos un saltico al capítulo 5 y vamos a estar hablando el día de hoy sobre la identidad. Un tema bien interesante y bien desafiante. La verdad es que cada vez que paso por este capítulo me desafía mucho por pensar en qué nosotros tenemos puesta nuestra identidad, pero vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. En este momento vamos a estar haciendo como un recuerdo de lo que el expositor de la última clase, nuestro querido Pastor Obed, estuvo hablándonos acerca de la ley. Y pues en Romanos 7:7 está pues algo de la naturaleza de la ley misma. Porque pues nosotros podemos pensar que entonces la ley fue dada por Dios, pero no podíamos cumplirla. Entonces uno dice, pero entonces, ¿para qué puede servir la ley? ¿Verdad? Porque ninguno de nosotros pudo cumplirla completamente, ni siquiera podemos cumplirla completamente en Cristo, pero sí sinceramente, es decir, Dios ha hecho un cambio en nuestro corazón a través de la obra de Jesucristo, para que ahora sinceramente podamos cumplir la ley y andar en sus preceptos y sus mandamientos. Pero entonces, ante la pregunta de qué entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí tenemos algunas cosas muy interesantes. Y es que Pablo se pregunta, ¿qué pues diremos entonces? ¿La ley es pecado? Entonces él dice, en ninguna manera. Y de por sí les comento que esa frase allí es casi un grito, en ninguna manera. ¿Sí? Pero dice, pero, esos peros son importantes en la Biblia, yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, aquí empezamos a ver un panorama bien importante de lo que la ley hace. La ley muestra el pecado. Sí, la ley evidencia el pecado. Entonces, la ley es necesaria para que el hombre pueda conocer que hay pecado dentro de su corazón. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley define varias cosas. Entonces, la primera premisa es que el corazón necio del hombre necesita la ley. Recuerda eso. Es decir, el corazón de tus hijos, como decía el pastor, necesita la ley. Necesita ponerle límites, porque la ley pone límites, como dice aquí. Así sabemos también qué es lo correcto e incorrecto, porque si Dios no nos dijera qué es lo correcto, y Dios lo está haciendo desde el jardín de Edén, porque dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, te das cuenta allí que Dios está marcando la cancha para que el hombre sepa qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque nosotros no podemos definirlo por nosotros mismos. Eso es lo que nosotros queremos hacer hoy, por si acaso, ¿no? Queremos decir, la familia no es esto, es esto. ¿Sí? El hombre no es esto, es esto. Siempre intentamos cambiar el concepto para tratar de acomodar toda nuestra conveniencia. Entonces dice aquí, la ley provee protección para los seres humanos, para nuestros hijos, y aún los protege de sí mismos, ¿verdad? De atentar contra sí mismos, de desviarse de sí mismos y de que puedan ver en sí mismos el pecado que llevan. Y definitivamente la ley es el estándar que nos hace entender que necesitamos un Salvador. Es decir, cuando yo me veo a la luz de la ley, me doy cuenta que necesito quien me salve porque estoy perdido. Eso es lo que la ley hace por ti y hace por mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que, si eso es lo que la ley puede hacer, qué es lo que no puede hacer? Entonces, la ley no puede rescatar, no puede redimir
y no puedes restaurar a tu hijo internamente. Como veíamos en la clase anterior, el pastor lo exponía muy bien, decía, un problema interno requiere un cambio interno. Y esto es lo que la ley no puede hacer. La ley solamente puede mostrar en nosotros la necesidad que tenemos. Pero justamente esto es lo que tu hijo necesita internamente. Tu hijo necesita ser rescatado, necesita ser redimido, ¿verdad que sí? Y necesita ser restaurado a la imagen de Dios. Entonces, 3 cosas que necesitamos comprender. Necesitamos comprender que la gracia de Dios es esencial, es importante y es lo importante para que tu hijo sea transformado. Dios, a través de su gracia, cambia, transforma nuestro corazón. Necesitas predicar el evangelio a tus hijos. ¿De qué otra manera ellos van a conocer el evangelio que los transforma si nosotros no lo hablamos? Pero no podemos sencillamente predicarles el evangelio, sino también modelarlo. Entonces yo no sé si aquí podemos ver el orden lógico de esto. Y es que primero nosotros necesitamos comprender que la gracia de Dios es esencial, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo entendemos, entonces podemos predicar ese evangelio a los hijos. Pero de nada serviría que nosotros predicáramos ese evangelio a nuestros hijos si la primera forma en la que lo predicamos no es otra que modelándolo para ellos. Y esta es la manera en la que tu hijo va a ser rescatado, va a ser redimido y va a ser restaurado a través del bendito evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en la que nosotros podemos ver de manera equilibrada lo que la ley es, pero también lo que la gracia y el favor inmerecido de Dios es. Entonces, ahora, entrando en materia, el Evangelio nos responde una pregunta sumamente importante, y es, ¿quién soy? Porque nosotros tenemos un problema grandísimo, y es que el hombre de por sí no sabe quién es. Si a usted le preguntan, ¿quién es usted? Lo primero que usted hace es que usted da su nombre, ¿verdad? Usted dice, yo soy Gerson Moreno. O sea que si te llamaras Perico de los Palotes, ¿no? Entonces serías Perico de los Palotes, no Gerson, ¿no? Serías otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿quién eres y quién define lo que tú eres? La identidad es algo en lo que nosotros nos hallamos en guerra cada día de nuestra vida. Es quién soy. Ojo con esto, porque lo vamos a repetir varias veces. ¿Quién soy? Determina quién eres, qué haces, ¿verdad? ¿Quién soy? Determina qué haces con tu vida. Lo que tú piensas que eres, determina qué decisiones tomas alrededor de tu vida. Vamos a mirar eso un poquito más adelante. Dice, principio, si no descansas como padre en tu identidad en Cristo, buscarás identidad en tus hijos. Es decir, el hombre incansablemente, amados, está buscando identidad en cualquier cosa. Siempre estamos en la búsqueda de la identidad. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? ¿Y por qué se da? Básicamente porque nosotros tenemos un fundamento y es que Dios nos diseñó con una identidad. Y esa identidad se encuentra básicamente en Génesis 1, 26, 27. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pregunta, ¿cuál es la palabra que más se repite? La palabra imagen, ¿verdad? Imagen de Dios. Esto es lo que define la identidad. No que nosotros somos como el simio, ¿no? Es que algunos dicen, somos tan parecidos al chimpancé que a uno le dan ganas de decirle, pues usted, mijito. Pero la verdad es que nosotros no somos imagen del chimpancé, ni del simio, ni de un ancestro común con el chimpancé, ni con el orangután, ni con el gorila. No, nosotros venimos de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen. Y si nosotros nos ponemos a ver el relato de Génesis, no hay otro
ser creado que haya tenido esta introducción. Dios dijo que sea la luz fue. Dios dijo que sea la tierra, de la tierra brotaron los animales, del agua salieron los animales marinos, pero cuando Dios va a hacer al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí definió su ser. Esto es muy importante, amados. Aquí Dios definió su ser. Su ser es ser imagen de Dios, semejanza de Dios. Y algo que me gusta mucho es que cuando su ser está definido, entonces su hacer está definido. ¿Sí te das cuenta? Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Es decir, si él no fuera la imagen de Dios, si él no fuera la semejanza de Dios, entonces él no podría ejercer dominio. Él no podría hacerse cargo de esta creación, porque entonces para poder hacerse cargo de esta creación, él necesita, el hombre, nosotros, necesitamos una razón, necesitamos voluntad y necesitamos emociones, algo que no comparte ningún otro ser sobre este planeta, que no sea la raza humana. Es decir, ningún animal tiene la capacidad de razonamiento, porque ellos solamente actúan por instinto. No razonan, por eso no pueden hacer matemáticas como nosotros podemos hacer. Entonces, ¿qué pasó? Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. O sea que tú, ¿quién eres? Eres el representante de la imagen de Dios en la tierra. ¿Te gustó eso? Tremendo, ¿no? O sea, no saliste de la nada. Eres el representante de Dios en la tierra. La imagen de Dios. ¿Sí? No Dios, la imagen de Dios. Entonces tenemos una razón, Dios nos dio la capacidad de razonar, Dios nos dio una voluntad y nos dio unas emociones. Y espero que nosotros podamos conservar ese orden en nuestra mente. ¿Sí? Razón, voluntad, emociones. Pero esto no se quedó aquí. Algo sucedió. Resulta que por primera vez en el jardín del Edén, estoy dando este fundamento porque es muy importante para lo que viene más adelante. Téngame un poco de paciencia. Sí. En el jardín del Edén, el hombre por primera vez intentó ser algo que no es. Miren lo que dice. Génesis 3, versículos 5 al 6. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué fue lo que quiso ser el hombre? Dios. Sabiendo el bien y el mal. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, el pecado original también estuvo relacionado con que Adán quiso ser algo que no es. Si te das cuenta del daño que hubo en la identidad, Adán está ahora pretendiendo ser algo que él no es. Él está pretendiendo ser Dios. Y cuando él intentó hacer eso, entonces su razón se oscureció por el pecado. Su voluntad y sus motivaciones se volvieron hacia el egoísmo y lo pecaminoso. Y sus emociones, el cómo me siento, ahora se vuelve más importante de qué es lo que Dios dice. Entonces, la imagen de Dios se distorsionó dentro del hombre. ¿Está claro? ¿Qué le pasó a la imagen de Dios dentro del hombre? Se distorsionó. ¿Se fue completamente? No. ¿Tú puedes pensar? Sí. ¿Tú tienes voluntad? Sí. ¿Tienes emociones? Sí. La imagen de Dios continúa, pero ahora está distorsionada. Y necesitábamos que esa imagen de Dios volviera a ser conforme a Dios, a como Dios lo hizo. Entonces, analicemos esta frase. Ninguna acción que realizamos, ojo con esto, ninguna elección que hacemos y ninguna palabra que pronunciamos provienen del vacío, dice el autor. Todas nuestras acciones y reacciones están conectadas a lo que creemos que somos. ¿Sí? Un ejemplo. Si tú crees que vienes del simio,
¿Sí? Si tú, por ejemplo, hoy en día que hay tanto revuelo, ¿no? Con esto del aborto, ¿de dónde crees que sale eso? De que la vida es solamente un cúmulo de células y que podemos prescindir de ella. Es decir, si nosotros somos el producto de la evolución y nada más existe sino la materia, la vida no tiene propósito y no tiene significado y no tiene valor alguno. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que nosotros creemos que somos, si somos el producto de la nada y vamos a la nada, ¿qué es una vida más? Determina el sistema por el cual tú y yo tomamos decisiones. Es decir, nuestras acciones están conectadas con aquello que creemos que tú y yo somos. Y en últimas, amados, la respuesta de quiénes somos depende de quién es Dios para mí. Recuerda eso. ¿Quién es Dios para ti? Se ha definido cuando tú sabes o piensas quién es Dios. ¿Quién eres tú? Depende de quién es Dios para ti. ¿Y cómo sabemos dónde nosotros estamos encontrando nuestra identidad? Y tú puedes preguntarte, ¿cuál es mi sentido de la vida? Pregunta a veces rayada, ¿no? Desgastada por esta generación y con el tiempo. ¿Cuál es tu sentido de la vida? ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿En qué tú encuentras tu mayor paz? ¿Quién es tu descanso? ¿Cuál es tu seguridad? Amados de mi corazón, tengo que decirles que a mí personalmente me gustaría que todos pudiéramos responder como en un coro, Dios. Pero tú y yo sabemos que no siempre es así. Es decir, puede ser cualquier otra cosa. Tú puedes ver que lo que define esa paz, ese sentido de vida, ese descanso y esa seguridad puede ser cuánto tienes en tu cuenta, cuál es tu trabajo, cuáles son tus trofeos, cuál es tu carrera, cómo te está yendo financieramente y, por supuesto, si esto lo pueden definir tus hijos. Es decir, la razón de mi vida son mis hijos. ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Mi paz. Ellos me dan tanta paz. Algunos dicen todo lo contrario, ¿no? Ellos me dan tanta guerra. ¿No? ¿Verdad? Otros podrán decir, no, es que yo descanso cuando yo lo veo a él. Él es mi sentido de seguridad. Y algunos casos, amados, cuando los padres se quedan solos porque sus hijos han abandonado el nido, ¿sí? Cuando los hijos han abandonado el nido, resulta que ya la relación de pareja a veces ni siquiera tiene sentido, porque todo gira alrededor de los hijos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo vivimos? Todo gira alrededor de los hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mi relación con mi esposo o mi esposa ya no tiene sentido. De hecho, imagínate tu vida sin tus hijos. ¿Todavía es vida o no? Y así te vas a dar cuenta quién es Dios para ti. De esa manera se va a definir realmente quién eres y de qué dependes. Entonces, este es el caso de esta mujer, lo relata el autor, de una mujer que lleva a su hijo para que él hablara con ella, con el muchacho, perdón. El muchacho estaba yéndole mal en el colegio, ella estaba desesperada, no sabía qué hacer porque ella había dado toda su vida para darle a sus hijos lo mejor de lo mejor. Es decir, ella había arriesgado su carrera, había hecho todo lo necesario para que ellos fueran muchachos exitosos, ¿sí? Todo lo necesario había hecho, pero este muchacho había empezado a descender en sus materias, es decir, había empezado a irle mal, estaba cansado, estaba aburrido y Paul le dice a la señora, a la mamá, le dice que se saliera un momento mientras hablaba con él. Y hablando con él, este muchacho le dijo, estoy cansado de todo lo que mi mamá me hace pasar. Nunca es suficiente, la presión nunca cesa, no tengo tiempo libre, no tengo amigos, no puedo tomar decisiones, todo lo que tengo es trabajo desde el momento en que despierto por la mañana hasta que regreso a mi cama. Un muchacho adolescente diciendo eso. ¿Por qué? Porque el sentido que la mamá estaba aplicándole era que ella quería ver un hijo exitoso para que ese hijo satisfaga la necesidad de la madre de éxito.
Yo te pregunto, ¿está mal que tú anheles buenas cosas para tus hijos? No. Qué bueno que anheles buenas cosas para tus hijos. Pero esa es la razón de tu vida. Por eso vas a dar todo tu tiempo, todo tu espacio, todo, para que tu hijo sea exitoso y de esa manera tú lo exhibes como un trofeo. Este fue el hijo que yo levanté. Entonces, si te das cuenta cómo eso define quién eres tú, todo lo que tú haces, tu sentido de vida es que él sea exitoso. Entonces, ¿cuál era el problema de esta madre? El problema de esta madre, amados, es que ella se estaba refugiando y su sentido de vida en tener un hijo exitoso y nada más que eso. Entonces, es una línea delgada. Una vez más, el corazón, mis amados, es engañoso. Entonces, cuidado con creerle más de lo que debemos. Entonces nosotros decimos, no, pero yo lo que quiero es que mi hijo esté bien. ¿Estás seguro que eso es todo lo que tú tienes ahí? Es bueno poder examinarnos a nosotros mismos. Entonces, miremos este cuadro muy interesante. La búsqueda de la identidad se puede dar de dos maneras. O la puedes buscar verticalmente o la puedes buscar horizontalmente. Estas son las dos maneras en las que tú puedes tratar de buscar esa identidad. Pero, como dice esta frase de un autor llamado Darren Miller, dice, las ideas tienen consecuencias. Es decir, si tú intentas buscar tu identidad de manera vertical, eso va a tener unas consecuencias en tu vida, positivas. Pero si tú la intentas buscar de manera horizontal, eso también va a tener unas consecuencias en tu vida, negativas. Ya saben por dónde vamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a buscar nuestra identidad de manera vertical? Entonces, es una identidad que está basada en quién es Dios. Entonces, ¿en qué es lo que te basas? En su suficiente amor, no en un amor a veces condicionado, pareciera, ¿no? Que pueden darte las personas, finito, pequeño, comparado con el suficiente amor de Dios. Su gloriosa gracia que está por ti y por mí, la gracia con la cual Él nos dio ese don inmerecido de conocerle, su perdón diariamente, en todo momento, ¿verdad? Por aquellas faltas y cosas que cometemos, su presencia constante. Algo que me fascina es que Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Su poder enorme que no se puede cuantificar, que no se puede medir, que no se puede atrapar, sus promesas eternas, ¿sí? Por las cuales Él mismo ha comprometido su nombre para cumplirlas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y todo lo que Él ha derramado en sus hijos. Pregunta clave, ¿no? ¿Eres hijo? Por el solo hecho de nacer, no eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios a través del sacrificio de Jesús. Pero si eres un hijo de Dios, entonces estas cosas son aquellas cosas en las que tú descansas en Él. Entonces, ahí es donde está la identidad que tú necesitas. ¿Por qué? Porque esta identidad está basada en algo que es eterno, en algo que no se acaba. El hueco que el ser humano tiene en su corazón, mi amado hermano, es del tamaño de Dios, ¿sí? ¿Sabe lo que eso significa? Que nada más lo puede llenar. Tus hijos no van a poder llenarlo. Las cosas que tienen no van a poder llenarlo. Nada va a poder llenar lo que tienes en el corazón. Solamente Dios va a poder llenar ese vacío, ese hueco, eso que tienes en tu corazón que nadie más puede llenar. Entonces, ojo con eso. ¿En qué de estas cosas realmente estamos basando nuestra identidad o en todas ellas? Eso significa que nosotros estamos buscando la identidad en el lugar correcto, en lo eterno y duradero. Esta frase de Paul Tripp para recordar, dice, sin importar lo que esté pasando con tus hijos, puedes despertar en la mañana, me fascina esta frase, me fascina, sin importar lo que esté pasando con tus hijos, puedes despertar en la mañana sabiendo que eres amado por la persona más importante del universo.
Dios. Y ese amor no es condicionado, ese amor es infinito, es perfecto, no busca lo suyo, es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no es orgulloso. En resumen, es suficiente. La pregunta es, ¿el amor de Dios realmente es suficiente para ti? ¿O estás buscando amor en otras partes? ¿Estás buscando que otras cosas satisfagan tu corazón? Pregúntate, ¿estás buscando el amor o solo la aprobación de otras personas para sentirte amado realmente? Y que eso llene tu ser. Amados, eso es pecado. Porque significa que con nuestra propia actitud le decimos a Dios, tú no eres suficiente para mí. Tu amor, tu gracia, tu soberano poder no es suficiente para mí. ¿Qué es lo que te llena? Esa es una buena e interesante pregunta. Ahora miremos qué es lo que dice la Escritura al respecto. Y estos versículos me encantan, son impresionantes. Entonces, Colosenses 2, 9 y 10. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo. Y en Juan 14, tomando esta misma parte, dice, y esos que me aman, vendré con mi Padre y haremos morada dentro de él. Es decir, esa plenitud de Dios viene a ser una morada en el creyente, en aquel que ama a Jesús, en aquel que ha creído en su sacrificio. Y luego el versículo 10 es una consecuencia inmediata. Dice, y vosotros estáis completos en él. Me gusta esa palabra. Ojalá podamos aprendernos este versículo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos en el griego, ¿sabe qué significa completos en el griego? Completos, sin necesidad de nada más. Completos es no te falta más nada. Segunda de Pedro 1, 3, 4 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo. Subráyelo en su Biblia, si lo tiene ahí, márquelo, enciérrelo, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento, ojo con eso, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Uf. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Para qué? Mire lo que dice aquí, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¡Wow! ¿Para qué Dios nos hizo partícipes de esas maravillosas promesas? Para ser partícipes de su naturaleza divina, para estar completos en él, para que ese todo sea la manera en la que nosotros vivimos la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y esperanza y su excelencia. ¡Qué maravillosa promesa! Entonces la pregunta es, amados, ¿algo nos falta por buscar? ¿Esto no es suficiente? ¿El todo, el completo, el suficiente, el que es la cabeza, el que nos ha dado las maravillosas promesas, a fin de que participemos de su naturaleza? ¿Qué nos hace falta? No hay nada que a ti y a mí nos haga falta. Estamos completos en él. Es decir, como dijo alguien hace poco con el que estaba hablando, dijo, si nosotros lo tenemos a él, lo tenemos todo. Y eso es real. Alguien una vez decía, usted encontró a su media naranja, hablando pues de su esposa, ¿no? Y esa persona le respondió de una manera que a mí me dejó pensando hasta el día de hoy. Dijo, no, él no es mi media naranja, yo soy una naranja completa. Claro que sí. Somos complementarios. Claro, yo sabía a lo que la pregunta se refería.
Pero en este caso estaba diciendo, es una naranja completa, porque eso significa que si la otra mitad se muere, entonces tú dejas de ser una naranja completa. Son dos naranjas completas cumpliendo el propósito de Dios. Lo mismo sucede con tus hijos, porque nosotros podemos también, al mismo tiempo, si no buscamos una identidad vertical, vamos a buscar una identidad horizontal, es decir, en tus hijos, en tu carrera, tu prestigio, tus logros, tu trabajo, tus posesiones, tu esposo. Pero esto va a generar también, amados, unas consecuencias. Frustración, carga, enojo. Vamos a estar sin paz, sin saciedad. En resumidas cuentas, vamos a estar perdidos. Pregúntate, amado, en relación a la crianza de tus hijos, las cosas que esperas de ellos, lo que buscas de ellos, ha puesto una carga sobre ellos para que ellos te definan a ti como persona, para que ellos definan quién eres tú. Eso es una carga muy pesada. Ellos no pueden llevarla. No la podemos llevar nosotros. No sé si tú viviste con una mamá, por ejemplo, que esperaba que todo el tiempo estuviera diciendo, llamándola todo el tiempo, diciéndole dónde estás, cómo estás, por qué estás, porque ella vivía solamente por cómo estabas. Obsesiva con eso. Entonces hay tantas cosas, amados, que nos pueden indicar realmente que nosotros padecemos de una amnesia de identidad crónica. Este es la enfermedad que diagnostica el autor, que me parece maravilloso. Nosotros padecemos una amnesia de identidad crónica, es decir, con mucha facilidad nosotros nos deslizamos y perdemos la idea de quiénes somos. Y eso es algo crónico porque es algo continuo. El autor dijo amnesia de identidad, pero yo le puse la palabra crónico porque es algo que con el tiempo se repite y se repite y se repite una vez más. Pero, ¿cuándo eso va a dejar de pasar? Escucha, nunca. Hasta que Dios no venga y nos lleve con Él. Hasta que no entremos en su gloria, vamos a seguir haciendo lo mismo, porque tenemos una naturaleza caída. Pero lo que sí es cierto es que podemos ir una vez más y una vez más a decirle, Señor, tú defines quién soy, mi hijo no puede definir lo que yo soy, mi hijo ni mi trabajo ni nada de lo que yo tengo. Entonces, lo que significa que aunque hayas escuchado esta enseñanza, ojo con esto, y lo creas con todo tu corazón, intentarás quizás hacerlo mañana nuevamente. Y ustedes saben de qué les hablo. Fácilmente olvidamos lo que somos. Entonces hay tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la paternidad. Buscar identidad en todo menos en Dios hace parte de nuestra naturaleza caída. Así somos. Por eso es que lo hacemos una y otra vez. Segundo aspecto importante, la paternidad es un lugar miserable donde buscar identidad. ¿Por qué razón? Porque estás criando pecadores. Entonces ellos te van a fallar, ellos te van a defraudar y si tú estás buscando que esas cosas te definan, vas a terminar mal. Van a fallar, te van a lastimar y te van a sentir decepcionado muchas veces y te vas a sentir avergonzado muchas veces, ¿o no? Muchas veces. Entonces, los hijos que cargan con la identidad, propósito y expectativas de sus padres no podrán hacerlo por mucho tiempo porque la carga es demasiado pesada. Otra frase para recordar. Todos tendemos a querer que los hijos, ojo con esto, sean exitosos. Y cuando buscamos que nuestros hijos nos den lo que ya tenemos en Jesús, que ya lo tenemos en Jesús, los impulsamos a tener éxito. No simplemente porque sabemos qué es lo mejor para ellos, sino porque necesitamos que su éxito nos haga sentir bien a nosotros mismos y nos dé una razón para levantarnos en la mañana. Ese es un buen indicador. ¿Tú te has preguntado qué es lo que te hace levantarte por la mañana?
Bueno, obviamente no es el despertador solamente, ¿no? Hablamos aquí de la razón detrás del por qué te levantas cada mañana. Es la razón por la cual te despiertas, te pones en pie y, y haces lo que haces. La razón es ¿quién? Estas 5 cosas que vamos a ver nos van a indicar en dónde nosotros tenemos nuestra identidad. ¿Sí? La primera cosa, esto es como un test, ¿sí? Es como una prueba. Entonces, con esta prueba, tú puedes identificar en dónde tienes tu identidad. Y espero que tú lo puedas hacer a la luz de lo que estás viviendo en este momento y de lo que acabamos de ver. ¿Dónde tienes tu identidad? Primera cosa, demasiado enfoque en el éxito. Estas preguntas son el test. ¿Estás más enfocado en los logros de tus hijos que en su corazón? Una pregunta muy importante. O sea, ¿qué es más importante para ti? ¿Ellos hayan conseguido buenas cosas o cuál ha sido aún la motivación de su corazón frente a esas buenas cosas que consiguió? Eso es tremendo. ¿Tus hijos se han sentido abrumados por las cargas de tus expectativas? Es decir, las expectativas que ha puesto sobre ellos son tan pesadas que ellos han terminado mal, con rabia, decepcionados y frustrados porque no quieren más, así como el ejemplo que les conté una vez de este niño que estaba tan frustrado, no sé si realmente si les conté eso, pero era de un niño que estaba llorando en una reunión y yo me le acerco a preguntarle por qué razón estaba llorando y este niño me dijo porque no tengo, todo el tiempo estoy haciendo cosas y estoy cansado. Y era un niño que en ese momento estaba en 3er grado. Su mamá lo había puesto en tantas cosas porque ella quería algo diferente para él. Amados, y de verdad no está mal que nosotros queramos cosas diferentes de las que nosotros hemos vivido, pero hasta qué punto esas expectativas pueden abrumar y cargar el corazón de tus hijos. Demasiada preocupación por la reputación, o sea, vives por la reputación y tus hijos son prácticamente trofeos personales tuyos. ¿Sí? Entonces dice aquí, en este momento el no dañar tu reputación te está impidiendo buscar ayuda, porque una cosa que pasa es que para que mi reputación no se dañe frente a otras personas, yo prefiero decir que no estoy mal. Eso es orgullo. Si tú estás mal, ¿qué tienes que hacer para solucionar? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás mal. Nadie va a ir al médico hasta que no reconoce que está enfermo. Entonces, pedir ayuda es necesario, es válido. Pero si tú estás poniendo en la balanza la reputación o pedir ayuda y en eso te estás dejando ahogar en tus propias cosas, estamos yendo por mal camino. No nos la sabemos todos, amados. Tenemos mucho que aprender y por eso estás aquí, para apoyarnos. Y espero que ese grupo, esos grupos que formamos después de esta clase, sean una manera en la que tú puedas ver en las personas que tienes allí, personas que tal vez están viviendo cosas iguales a las tuyas o peores, y tú puedas decir, no sé qué hacer. Por lo menos oraremos, por lo menos miraremos qué podemos hacer juntos. Pero la cuestión es si estás aquí, gracias a Dios porque estás aquí, no estás solo para enfrentar estas cosas. Humíllate. No sé cómo hacer conmigo. Eso no está mal. No tienes que sabértelas todas. Ni tus hijos son perfectos tampoco. Demasiado deseo por el control. Y hay un indicador muy interesante que está en el capítulo 4 de este libro que el autor le llama las herramientas del poder. Y que son herramientas del poder en el control. ¿Cómo tú sabes que quieres tener el control de las cosas? Por 3 indicadores muy interesantes. Y es que utilizan la táctica del miedo. Es que yo soy más grande que tú. Yo soy grande y tú pequeño, yo estoy bien y tú estás mal, ¿no? Pero cuando ellos crecen, eso ya no funciona. Son soluciones momentáneas para poder recuperar el control de tus hijos, ¿verdad? A expensas de generarle miedos, de que tú eres más grande.
Vergüenza es tratar de exhibirlo públicamente para ver si cambia, ¿no? Porque es que lo que yo soy como padre está en juego. Entonces yo no puedo perder el control. Entonces lo voy a avergonzar a ver si así, ¿verdad? La recompensa, entonces como no hace caso y yo no puedo quedar mal y yo tengo que tener éxito como padre porque eso habla de mí como padre, entonces yo le voy a dar un soborno. Y tú ves esto en los padres cuando les dicen, si te portas bien, te voy a dar un helado. Si te comes las verduras, te voy a sacar al parque. Entonces, ¿qué es? Es una recompensa para que él haga algo, pero eso no soluciona su problema. Eso solamente está tratando de recuperar el control que has perdido. Más énfasis en hacer que en ser. Más énfasis en hacer que en ser. Yo quiero que ellos hagan esto, pero si te das cuenta en el inicio, cuando estábamos hablando en Génesis, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerza. Dios primero se fijó en su ser y luego en su hacer. O sea que la prioridad que nosotros tenemos como padres no es el hacer de ellos. Ah, qué bien lo hizo, pero se va al infierno, amado. Qué buen niño es, que sacó buenas calificaciones, hizo esto, hizo aquello, pero su corazón está perdido y alejado de Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Estás más preocupado por su ser o por su hacer? Y la quinta y última, ya vamos terminando. Demasiada tentación a hacerlo personal. O sea, hay momentos en los que, obviamente no pasa así, pero hay momentos en los que pareciera que el padre piensa que su hijo se levanta en la mañana diciendo, voy a hacer de este día para mi papá un desastre. Este día va a ser un desastre porque yo se lo quiero amargar a él. ¿Tú crees que tu hijo se levanta en la mañana pensando en algo así? No, es cierto. Pero aún así nosotros podemos decir frases como, ¿cómo pudiste hacerme esto? Todo lo que hago por ti me pagas así. O sea, amados, con esto yo no quiero negar que hay hijos que muchas veces piensan en cómo avergonzar a su padre. Yo no puedo negar eso. Hay. Pero no creo que sean la mayoría de los casos. Si tu hijo se porta mal, no es porque yo voy a hacer lo que hago. Entonces, ¿por qué tú empiezas a tomarte todo eso personal? Porque tu identidad está basada en eso, en quién es él, en cómo se comporta. Entonces, si él hace esto o aquello, me avergüenza. Me está avergonzando, está restándome credibilidad. Es a mí, contra mí es que está atentando. Entonces nosotros perdemos de vista que tiene un corazón pecaminoso, que tiene un corazón tirado hacia la maldad, que él no puede buscar lo bueno porque necesita a Dios, porque necesita una transformación en su corazón, una cirugía a corazón abierto, un trasplante de corazón, para que él pueda hacer cosas diferentes. Entonces, yo no sé cuánta tensión se haya acumulado ahora con tus hijos, ¿sí? Pero si eso es así por causa de que te lo has tomado personal, yo te animo, amado padre de familia, para ya, para. Eso no va a ayudar a construir a tus hijos. No es por ofenderte, es porque él necesita a Dios. Él necesita a Dios. Tomar personal lo que no es personal te ha puesto en contra de tus hijos y lo va a hacer una y otra vez. Y un pastor amigo me decía, si tú quieres resolver un problema, tú no puedes dejar que el problema se ponga en la mitad entre tú y yo. Tenemos que juntarnos los dos para ver el problema y echarlo, sacarlo, darle la solución correcta. Cuando tú te los tomas personal, no quieres escuchar, no quieres oír, no quieres ver, no quieres hablar. No es personal. Aunque muchas veces pareciera, y una vez más te digo, tenemos amnesia de identidad crónica. O sea que hoy podemos creer que esto es verdad y mañana olvidarlo en el primer intento. ¿Ok? Quiero finalizar con esto. La búsqueda de identidad, ojo, amado, con amor
en mi corazón te lo digo. La búsqueda de identidad en algo diferente a Dios es idolatría. O sea, es poner a Dios en el lugar de Dios a otra cosa diferente, otra cosa distinta a lo que Dios es. Entonces yo voy a poner a mi hijo, yo voy a poner, ¿quién me va a definir? Dios. ¿Quién es Dios? Mi hijo, mi trabajo. Y por eso nosotros necesitamos arrepentirnos, volver a Dios, porque esos brazos de Dios están abiertos para ti, para que tú vengas a Él y te arrepientas del mal camino por el que ibas, aún en la crianza de tus hijos, y puedas hallar consuelo en la gracia eterna de Dios. Ese es el lugar a donde tú y yo tenemos que ir. ¿Ok?